fue más. Y así pasaron. ¡Vaya ahí! ¡Hola, espero! Hola, amigos, muy buenas bien. tardes. Feliz inicio de semana, como si fuera el primero se siente este programa. Como todos los días, bienvenidos a Doctor 7. ¿Cómo está, mi doc? Súper, hiper, mega bien. ¿Cómo le fue el feriado? Espectacular. ¿Qué hizo? Dormí como Cuéntelo. oso. Oiga, pero le vi que... Dormí como oso. Le vi que el sábado o el viernes se levantó de como feriado. a las 3 de la mañana. Sí. Viernes de feriado. ¿Por qué? A ver, a usted que está en la casa. Cuéntelo. Cero pretextos. Cero. Cuando uno quiere, así le den duro, cero pretextos. Nos levantamos 3:30 de la mañana porque el bus nos pasaba viendo a las 4 de la mañana para estar en el tablón a las 4:45, 10, 20 minutitos de calentamiento y salimos con todo el team haciendo el recorrido y la revisión usted ya hizo las de las 15K. 15K. Ya se hicieron 16.5K. Pero de reconocimiento estuvo espectacular. O sea, gracias a todo el team, porque en realidad es una cosa que tienen que hacerlo. La gente que piensa que solamente es ir nomás, coger la camiseta, ponerse el número y salir corriendo. No es así. Tenga mucho cuidado, porque hay unas partes en las que en realidad los coaches son increíbles. Aquí acelera, aquí bájala, aquí... Oye, lo que me morí el año anterior... Llegué súper bien acá. Para correr una media maratón. 5 kilómetros más y ya creo que es la media maratón. O sea, claro, con 21 ya es media maratón. Pero no, gracias y a ustedes siempre a moverse. Gracias, Milari, por estar pendiente. Y no, un saludo a todo el team. Sacaron la madre. Así que estábamos activados desde el fin de semana. ¿Tú qué hiciste en el feriado? ¿Yo qué hice? Yo fui a recorrer los bellos paisajes de mi bello país. Ay, ¡qué hermoso! Me fui al Cotopaxi, a las sí faldas del Cotopaxi, a unas montar fotos ahí en caballito, bien. Bello estuvo, la verdad. Y el resto Pintoresco. de días pasando en casa, descansando, para venir recargadísimos de energía, para transmitirles siempre la mejor información a todos ustedes. Ya saben que tenemos hasta las 6 de la tarde para que se una a Doctor 7. Y muchísimas gracias a toda la gente que sube las fotos de nuestro lindo Ecuador. Es increíble cómo en tan poquito territorio podamos tener unos paisajes hermosos, unas tomas divinas. Así que usted, cada feriado que tenemos, usted puede ir a donde quiera en Ecuador, que la comida es deliciosa, la gente es increíble y agradable y puede tener unas postales increíbles. O sea, sí, oiga, mi doggy, de pasito, me cojo 30 segunditos para agradecer en especial a Richard. No ve que yo voy, ¿no? Claro. Vengo a mi feriado y Richard, que era el guía turístico de los caballitos de allá en Cotopaxi, me dice, señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, dígame. Claro. Usted es la de los animalitos, ¿verdad? Entonces, pues nada, Richard, muchísimas gracias siempre por ver Doctor 7. Me dice que no solo ve los martes y jueves de salud veterinaria, sino también los miércoles, lunes, miércoles y viernes de salud humana. Así que muchísimas gracias a ti, Richard, y a toda la gente que como Richard no se pierde ni un solo programa de su programa familiar, médico familiar, Doctor 7, su revista médica familiar con toda la información médica necesaria para que usted y su familia estén siempre bien informados. Así que bienvenido a esta nueva semana con todo el mejor ánimo del mundo, mi querida Lari. Así es, mi doggy, ya sabe que siempre les recordamos al inicio de cada programa los medios por donde usted no puede dejar de vernos. Así que el primero es a través de www.ecuadortv.es. Por allá, no solo Doctor 7 en vivo, sino toda la programación de nuestro canal. Además, la opción que no es de en vivo, pero va a estar 24/7 ahí. No se va a mover, no se va a desaparecer, no se va a ir en nuestra página de YouTube. ¿Cómo estamos? Correcto, estamos como Ecuador, YouTube. Ecuador.com. Ahí vamos a tener toda la parrilla de Ecuador. Usted puede, de Ecuador TV, usted puede encontrar toda la parte de noticias, la parte de fanáticos, todo, inclusive el Chef Bigotes. Y también usted se va hasta el final y ahí tenemos toda la parte de Doctor 7, tanto en medicina humana como también en medicina veterinaria. O pone Doctor 7 y el tema y le sale el programa de una. Oiga, mi doc, dígamelo. justamente estamos viendo en pantalla el programa del día viernes donde hablamos sobre el colon, miércoles, sobre el colon irritable y cómo aprender a diferenciar sus síntomas. Así que si se perdió o si sufre de esta enfermedad, vaya corriendo a YouTube. Como dice el doc, no solo lo vea, no solo lo comparta, sino también le dé clic a la campanita para suscribirse. Y le hace un recordatorio y usted también nos pone ahí sus comentarios. Un saludo también aprovechando a Michelle Pardo, que nos vio el programa y nos dio unos tips ahí que los vamos a tomar en cuenta también para la parte del manejo. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente de cómo mejorar la parte de la programación. Así que si es que usted, como mi profe Nico, que no puede llegar todavía a casa, quiere ver,
específicamente puede bajarlo en YouTube y repetir el programa. Y como dice una paciente el día de hoy, yo, doc, todos los días nuevamente le veo a las 4 de la mañana. Digo, ¿por qué hacen a las 4 de la mañana? Pero bueno, si no tiene nada mejor que hacer a las 4 de la mañana, ve a Doctor 7 en el Reprise también. Así es que a esa hora, mi doc, hay mucha gente activa que ya empieza con sus actividades laborales o también con sus actividades de ejercicio. Así es. Felicidades, de verdad, qué orgullo siento por ustedes, yo estoy logrando. Milari, y como nosotros siempre buscando también dónde más nos pueden ver en nuestro Instagram. ¿Por qué, Milari? @doctor7.es por allá, porque por allá es la opción más fácil de que usted esté siempre conectados con nosotros. En la parte de las historias ya sabe que todas las tardes subimos nuestra pregunta de la Meditrivia con sus respectivas opciones de respuesta para que vaya a interactuar y hacer su respectiva votación. Además de que va a encontrar reels de nuestros dos doctores, tanto el doc Arturo Caviedes como el doc Carlitos Nieto, donde ellos nos informan, nos dan tips, recomendaciones de temas que tratamos aquí en el programa o que también los subimos, mi doc, por separado porque la gente nos envía los mensajes y nosotros lo cumplimos. Correcto. Milari. Y mi doc también, además de doctor7.es en Instagram, ya sabe que siempre usted nos describe, si a usted que está en casita en este momento, que todos los días antes de empezar el programa me dice, Lari, pero no se olvidará de poner las redes sociales o la dirección o los teléfonos de donde podemos sacar una cita con el doctor Carlos Nieto. Usted no se preocupe que en este momento lo cumplo y el doctor se lo dice. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, 4 médicos internistas para todos tus problemas de salud. Estamos detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 2, primer piso, consultorio 107. Los teléfonos, el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para atender todos tus problemas de salud, tanto de manera virtual como presencial, porque en Medinter estamos atentos a tu salud. Y si usted quiere también estar atento a las redes sociales del doctor Carlos Nieto, ¿cómo lo puede seguir en Instagram y en TikTok, ¿no? Muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a la comunidad, también como @drcarlosnieto, tanto en Instagram como en YouTube, en TikTok, para también los reels que tenemos, todos los consejos que ustedes tienen y obviamente todos los días motivándoles a que ustedes sean parte del cambio, que hagan que las cosas pasen para que usted también disfrute de una buena salud. Aquí tenemos justamente el del día viernes de la mañana, te juro que pensé que no lo iba a lograr. Eso se merece aplausos. Gracias, pero lo logramos y la gente, gracias con el apoyo también. Así que les invitamos a ser parte de esto. Perfecto, mi doc. Yo creo que voy a ir por su mismo, siguiendo su ejemplo, doc. Correcto. Pero denme unos mesecitos para adecuarme en la parte física y le prometo que en la próxima carrera estaré corriendo junto a usted. Tranquila, y lo vas a disfrutar, ya vas a ver. Perfecto. Mi doc, dicho esto, toda la gente que nos está viendo en este momento, a la que recién se está uniendo, buenas tardes, bienvenidos. Hola. ¿Qué tenemos en esta tarde, doc? 25 de mayo, cuando hablamos específicamente de problemas como hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de tiroides, problemas de tiroiditis de Hashimoto, problemas asociados a la glándula tiroidea, a nivel mundial hay la concientización de tratar las enfermedades tiroideas o los problemas tiroideos. ¿Por qué? Porque son el día a día de muchos de nuestros pacientes. En la expectativa, en todo lo que hemos mandado de la propaganda, muchos de nuestros pacientes han dicho, doc, eso es lo que yo tengo, doc, esto es lo que a mí me pasa, doc, nosotros pobrecitos. Sí, muchas veces tenemos este tipo de problemas, pero lo más importante es que concientizar a la gente para que los trastornos tiroideos sean diagnosticados oportunamente y sean sospechados, va a hacer que la vida de estos pacientes cada vez sea mejor. Así que el día de hoy, con especialista en vivo, vamos a hablar acerca de el Día Internacional de la Tiroides, con todos sus problemas y con todas sus ventajas de tratarlo a tiempo, mi querida Lari. Así es, así que inmediatamente usted debe mantenerse informado con nosotros, porque ya sabe que uno de nuestros objetivos es educar a todos ustedes que nos están viendo con respecto a los temas de salud. Y hoy en esta tarde aprenderemos a cómo identificar en casa si es que yo puedo tener algunos de estos síntomas de las enfermedades relacionadas con esta glándula. Así que vámonos inmediatamente con la Meditrivia de esta tarde para iniciar la semana, mi doc. Correcto. ¿Qué preguntaría el doctor Carlos Nieto? Ahí le puse unas pequeñas preguntitas. Vamos a ver qué dice el día de hoy. ¿Cuál de estos síntomas pueden indicar un problema de hipotiroidismo? A, ansiedad extrema. B, pérdida rápida de peso. C, cansancio
frío constante y al contrario, aumento de peso. ¿Qué es lo que dice usted en casa? Responda a nuestra trivia, entre por favor a nuestro Instagram para que usted pueda darnos su respuesta. Y aquí la Lari ya nos quiere dar la respuesta. Sí, señor, usted ya sabe que yo también interactúo un poquito y le doy ahí unas sospechitas porque como dicen por ahí, una temporada más y ya salgo graduada de médico. Una más y ve. Una ya más tenemos y ya. interna Son rotativa. 5 en Medinter. Claro que sí. Oiga, Doc, yo, bueno, a título personal lo digo porque mi mamá es una paciente con hipotiroidismo, paciente del Doc Nieto, y uno de los síntomas de ella es que se le cae mucho el pelo. Correcto. Mucho, demasiado. Y entonces cuando demasiado. hablamos específicamente de la glándula tiroides, si pudiéramos decir algo, es la batería del cuerpo. O sea, es la pila grande del cuerpo, es la que permite hacer un montón de cosas. Así que no se vaya porque el día de hoy vamos a hablar acerca de el Día Internacional de la Tiroides. ¿Por qué es tan importante esta glándula y qué es lo que hace en el cuerpo humano el día de hoy con el especialista en vivo? Así y sabe que se le dejo esta preguntita. Dígamelo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre hipotiroidismo e hipertiroidismo? Al regreso se lo contamos. Se lo contamos por acá, así que no se vaya, no se vaya, no se vaya, porque si se va, ¡se lo pierde! Bienvenidos, bienvenidos del día de hoy. Si usted se está uniendo con nosotros, el día de hoy estamos hablando acerca del Día Internacional de la Tiroides. Todos los problemas que podríamos tener eventualmente y por qué es importante reconocer a tiempo las patologías o los problemas de la glándula tiroides. Y es muy importante porque vamos a esquematizar un poquito. Usted sabía que antes de que funcione su tiroides, hay una parte central a nivel del cerebro que eventualmente controla también la funcionalidad de la glándula tiroidea. Pues sí, vamos a irnos a la LED un ratito para ponernos un poquito en contexto a usted y a toda su familia para entender esta parte. Entonces, a nivel cerebral hay una parte que se llama el hipotálamo. El hipotálamo básicamente tiene la parte del eje hipotálamo hipoficiario. Es justamente el centro a nivel de la parte del sistema nervioso central, que es el que permite que haya una estimulación de todo lo que es el eje. ¿Qué significa el eje? Así como los vehículos necesitan tener un eje en las ruedas para poder maniobrar adecuadamente y estar en buena conducción, lo mismo, el cuerpo necesita que haya diferentes ejes a nivel de la parte de la funcionalidad. Es por eso que el eje hipotálamo hipoficiario es donde que va a haber la orden de que se necesita hacer un control para el nivel de todo el cuerpo. Decíamos en el primer segmento de que si podemos darle una característica, así como al hígado, por ejemplo, le mencionamos que es la parte del metabolismo del cuerpo, de la parte de la bodega que hace toda la parte de producción. Si hablamos de la tiroides, específicamente tendríamos que hablar de nuestra batería, es la que permite hacer un acondicionamiento de varias partes. Y por eso, esta parte chiquitita, que se llama la parte de la hipófisis, que está en el centro del cuerpo, es la que hace generalmente la parte de la funcionalidad. Porque de aquí, del hipotálamo y de la hipófisis, nos vamos a ver en cambio la glándula tiroides. Muy importante, porque esta es una glándula, es una grasita que tenemos todos a nivel del cuello y específicamente, y que eventualmente tiene una forma de un corbatín o de una mariposa. Y esto es importante, ¿por qué? Porque consta de dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo o puente. Esto permite que en esta pequeña glandulita, cuando recibe el influjo o la orden desde el eje hipotálamo hipoficiario, nos dice que si necesitamos o no tener unos cambios a nivel de la producción de la hormona tiroidea, que es la que va a regular muchas cosas. La parte metabólica, la parte funcional, la parte hormonal, el calor en nuestro cuerpo, el cabello, lo decía la Lari también, muchas cosas importantes. Así que esta es la tiroides, una glándula muy pequeñita a nivel del cuello, pero que tiene una cantidad de funcionalidades sumamente importantes. Y por eso, mi querida Lari, está acompañada el día de hoy en el estudio con una genial invitada del día de hoy. Así es, mi Doggy, por acá esa tarde, bueno, más resumido y mejor detallado con la información que nos acaba de dar, pues para eso tenemos acá a nuestra especialista invitada en esta tarde, inicio de semana, aquí en Doctor 7, a la doctora Lisette Dávila. Ella es médico especialista en cardiometabolismo. En otras palabras, como lo dijo la doc, experta en tiroides. Bienvenida. Correcto, correcto. Gracias, doctor Nieto, Lari. Me encanta estar aquí con ustedes. Creo que hay este compromiso de enseñarle a la población sobre estos temas y me encanta. La verdad, les agradezco por este espacio. Bienvenida a usted. Gracias por tomarnos en cuenta también para difundir, sobre todo,
y partir ya con esto que hablamos con la gente muchas veces tiene por ahí un poco de control en cuanto a la información, pero también a mucha desinformación. Por eso, totalmente. ¿Por qué el 25 de mayo es un día tan particular para hablar acerca de la tiroides, de todos aquellos problemas que causan la tiroides? Bueno, me encanta. Internacionalmente, el 25 de mayo, como el doctor Nieto ya lo explicó muy bien, es el Día Internacional de la Tiroides. Este día nos recuerda justamente todos los trastornos que están alrededor de las alteraciones con esta glándula tan importante y que, como usted bien lo dijo, Doc, es la batería de nuestro organismo, controla funciones a todo nivel. La temperatura corporal, el metabolismo, inclusive nuestra frecuencia cardíaca. Y, doctor, hay problemas inclusive de fertilidad, imagínense ustedes. Entonces, realmente hay que aprender a identificar qué síntomas pueden estar relacionados con un trastorno tiroideo, porque algo importante que hay que decir es que los síntomas son tan generales que a veces los atribuimos a estrés, exceso de trabajo o estoy nervioso por A o B tema. Entonces, creo que los síntomas que tengo son normales. Correcto. Y ese es el error. Así es. Y Doc, también, claro, mucha gente, como lo dijo el Doc, ¿no? Ya días antes mandamos el avance de lo que vamos a tratar y hemos recibido muchos mensajes en redes sociales como, qué bien, van a hablar de la tiroides, del hipotiroidismo. Mucha gente asocia que la única enfermedad ligada o asociada con la tiroides es el hipotiroidismo. Pero ¿qué otras enfermedades nacen de esta glándula? Bueno, hablando de hipotiroidismo, ya vimos que hay algunos síntomas, luego nos adentraremos un poco más a hablar de ellos, pero el hipertiroidismo es lo contrario. El hipertiroidismo es una hiperfunción, valga la redundancia, de la glándula tiroides que produce demasiadas hormonas tiroideas, entonces se exacerba el efecto de las hormonas en nuestro organismo. Entonces, si nosotros en hipotiroidismo tenemos un paciente fatigado, cansado, en el hipertiroidismo, ¿qué sucede? El paciente está todo acelerado, ansioso. Entonces, son como los dos polos, ¿no es cierto? Un exceso de producción de hormonas o una disminución en la producción de hormonas, y ahí sabemos nosotros si es un hiper o un hipotiroidismo. Claro, correcto. Y por eso muy importante, mi Doc, los chequeos médicos, ¿no? Sí, y justamente muchas personas que tienen cansancio, fatiga, malestar, dolores de cabeza, caídas del cabello, aumentos inusuales del peso, todas las personas siempre acusan a algo más. Acusan al cansancio, a la fatiga, al estrés, que el trabajo, la familia, exacto, la casa, lo que sea. Pero vamos a preguntar en la calle, a ver qué nos dice la gente acerca de si alguna vez se ha hecho controles de la tiroides. ¿Se ha hecho controles alguna vez de la tiroides? Vamos a verlo en nuestro Vox Populi el día de hoy. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Alguna vez se ha hecho un chequeo de tiroides? Normalmente sí, cuando hacen los exámenes anuales te hacen el TSH y ahí pueden identificar si soy propenso o no, y también mi mamá tuvo hipotiroidismo, entonces puede ser genético, entonces sí me chequeo. Bueno, sí, porque he estado con algunas dolencias en mi cuerpo, entonces parte de eso fue para eliminar mi causa. Nunca, no me he hecho. Sí, como que me hicieron un tacto alguna vez. Importante estas respuestas porque son lo más variada posible. ¿Qué dice mi doc? Usted, de lo que conoce en la parte cardiometabólica, en la parte de siempre estar pendiente de los pacientes con trastornos de la tiroides, ¿qué tan frecuente es que los pacientes se hagan chequeos de la tiroides? Lamentablemente, Doc, no es tan frecuente. Correcto. Y ese es el reto que tenemos nosotros y el reto de educar a la población, porque hablábamos de síntomas que son tan generales que a veces no se los atribuye a la tiroides. Correcto. Pero siempre deberíamos tener en cuenta que podríamos estar ante un trastorno tiroideo por el mismo hecho de que los síntomas no son tan específicos. Entonces, nunca está de más que dentro de una batería de exámenes preventivos, cuando el paciente tiene este tipo de síntomas, caída del cabello, intolerancia al frío, estreñimiento, piel reseca, que son un montón de los síntomas que hay en trastornos tiroideos, hagamos el examen. Es un simple examen de sangre. Medimos una hormona que se llama la TSH, que es la hormona que estimula la tiroides desde el hipotálamo y la hipófisis, como el doctor bien lo explicó al inicio. Y si esta está alterada o muy alta o muy baja, nosotros podemos saber si estamos ante un hiper o un hipotiroidismo. Sobre todo, mi doc, específicamente en el grupo de personas que tienen familiares de consanguinidad directa, como padres o abuelos con esta patología, ¿verdad? Por ejemplo, mi mamá tiene hipotiroidismo y claro, o sea, mi mamá.
Y a mí me hicieron hace un año exactamente el examen del TSH. Ajá, no porque lo pedí, sino porque mi ginecólogo me lo mandó. Entonces, claro, justo le pregunto al doc, no, oiga, ya me hice un año, ¿y de ahí cuándo me toca? Porque uno ya le preocupa, sobre todo con la información que nos acaba de dar la doc. Totalmente, sí. Bueno, el chequeo preventivo idealmente debería ser cada año, ¿no? Y es un tema que tenemos. ¿Y desde qué edad, doc? Sí, bueno, el chequeo debería hacerse cuando hablamos de trastornos tiroideos, desde los 30 por lo menos empezar a hacer chequeos, pero si hay un tema hereditario, si yo tengo familiares directos con la enfermedad, obviamente esto tiene que ser más seguido, ¿no? Y esto de la herencia es algo muy importante en las patologías. Esto sin duda es una causa importantísima para prevenir, para chequear al paciente si ya tiene esta herencia por parte de su familia. Doc, ¿no? y ahí tengo una pregunta importante. Sabemos que eventualmente es tan importante este trastorno que de hecho lo tenemos que tratar de descubrir inclusive cuando los niños nacen. ¿Sí? ¿Cómo es esta parte? Sí, Milari, para que tú veas la importancia de los problemas tiroideos. Cuéntanos un poquito, mi doctora Liz, ¿por qué es importante este examen que les hacen a los niños cuando ellos nacen? Totalmente, doctor. Mire, cuando hablamos de hipotiroidismo, trastornos tiroideos en los recién nacidos, inclusive en la etapa prenatal, porque acordémonos que la madre cuando está en embarazo puede ya estar teniendo trastornos tiroideos que están afectando al bebé. Estos niños suelen tener inclusive problemas de retraso cognitivo. Entonces, realmente dentro de la batería de exámenes que se hacen actualmente a los recién nacidos está el chequeo justamente para descartar trastornos tiroideos, hipotiroidismo específicamente. Entonces, vemos que realmente es una enfermedad muy importante en todas las etapas de la vida, no solamente en la adultez, sino desde la etapa en que el niño nace. No solamente cuando aparecen los síntomas. Correcto. Aparte de este grupo del que estamos hablando, ¿verdad? De que tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo o cualquier otra enfermedad tiroidea. ¿Cuál es el otro grupo propenso? ¿Cuál es el otro grupo de personas que podrían llegar a tener esta enfermedad? No por el tema genético o hereditario. Bueno, cuando hablamos de enfermedades ligadas a la edad, sabemos que tenemos grupos de riesgo, ¿no? Tenemos grupos de riesgo. Los adultos mayores, por supuesto, son siempre un grupo de riesgo. En ellos, cuando hay este tipo de alteraciones, se suman otras patologías. Llamamos a los pacientes de la tercera edad como pacientes polimedicados, con muchas comorbilidades, es decir, son un grupo de riesgo porque van a tener distintas enfermedades y la tiroides no se puede descartar. Siempre tiene que chequearse este tema en este grupo de pacientes. Igual en los niños, como bien lo dijo el doctor, en las mujeres que tienen deseo concepcional, mujeres que planean tener hijos. Uno de los exámenes muy importantes dentro de toda la batería de chequeos que se hace a estas pacientes que quieren ser madres está el chequeo de la tiroides porque es básico para que todo vaya bien durante el periodo del embarazo y demás. Mira que nosotros aquí en el país, Milari, solamente, pues tú sabes que me gusta mucho hablar acerca de la historia de la medicina y eventualmente justo la parte de muchas personas que ya vieron algunos programas como El Auto Fantástico y por el estilo, se han de acordar que inclusive había la sal en grano. ¿Conoces la sal en grano? Claro. Por eso. Entonces, eventualmente, esa era la sal que se consumía muchas veces antes que la sal iodada. Y eventualmente era ¿Cuál es la sal yodada? La sal yodada, la blanca. Normal. La blanca, usamos en la cocina. La que vemos normalmente. Y hay que tener mucho cuidado también, ya vamos a hablar de eso. Pero antes se consumía mucho la sal en grano, la sal que se da para los animalitos también. Y el problema era que estos problemas de la tiroides, muchos en casa recordarán a un tío, a una tía, a una abuelita que tenían unas masas a nivel tiroideo que le llamábamos el coto o el bocio. Y también había personas que tenían alteraciones intelectuales como la idiocia, que se llamaba los idiotas, o también los cretinos o el cretinismo, que eran parte de este tipo de eventos que se veía. Personas de muy baja estatura, con alteraciones de la cognición, con un retraso mental importante, con cambios muy importantes a nivel de la parte funcional y fallecían temprano. Entonces era muy importante y claro, viene todo este advenimiento, pero todavía seguimos teniendo algunas zonas propias a nivel del país que todavía tenemos que luchar un poquito más para concientizar acerca de ese tipo de cambios. Es que yo creo, mi doc, que también va ahí ligado con la falta de información y sobre todo con el que me importismo, ¿no? Porque ay, se me cae el cabello, ay, me engordé, ay, es que la resequedad de la piel, y como no son síntomas tan urgentes o críticos, entonces no lo toman en serio y no van al médico, al especialista y se hacen los chequeos respectivos. Y lo que sucede, Lari, es que
los pacientes tienden a normalizar los síntomas. Exactamente. Es lo que tú dices. Ya son parte de mí, sí, estoy cansada, trabajo mucho estrés, entonces es normal estar así. Pero no es normal estar fatigado, no es normal que se caiga el cabello. ¿Cuánto es lo normal, Doc, que se caiga de cabellos en el día? Siempre perdemos cabellos, correcto, hay que saberlo. Pero que se reponga. Pero, exacto, que se reponga. Pero si yo empiezo a ver una caída del cabello importante, más aún notar alopecia o espacios en los que me falta cabello, ojo, algo está pasando y tenemos que averiguar de dónde viene ese problema. La pregunta, mi Doc, que usted siempre le hace, se la voy a robar en ¡Eso! Vamos de ahí. Aquí entre panas. Según, de acuerdo a la especialidad de los pacientes que usted, que llegan a usted en su consultorio, ¿cuál es la enfermedad como más común que se presenta relacionada con la tiroides? Porque como le decía al principio, ¿no? Decimos tiroides, hipotiroidismo y se acabó, ahí se terminó el tema. Sí, bueno, actualmente lo más frecuente y lo que vemos es hipotiroidismo, sí, es una enfermedad muy frecuente. No dejemos de lado también el cáncer de tiroides, que en nuestro país sigue siendo uno de los cánceres más frecuentes. Y el tema del cáncer es puramente preventivo, es muy importante y me encanta este espacio en que invitamos siempre a la población a hacer prevención. Siempre los chequeos anuales son vitales, más aún, Lari, como tú mencionabas, si tengo herencia, si tengo en mi familia antecedentes de ciertas enfermedades como el cáncer, el hipotiroidismo y demás, estas dos son como las más importantes cuando hablamos de tiroides. Doctora Liz, y un poquito hablando sobre todo en la parte, porque hay muchas personas que dicen, esos tipos de problemas de tiroides son de las mujeres. ¿Esto es cierto? Sí es cierto, Doc. Cuando hablamos de hipotiroidismo tenemos mayor frecuencia en el sexo femenino. ¿Por qué? No se ha determinado la causa. Probablemente podría estar ligado al cromosoma X, no lo sabemos. Pero sí, es más frecuente en mujeres, es donde más se ve la presencia de hipotiroidismo. No es que no haya en los hombres, pero sí es más prevalente en el sexo femenino. Así que ojo, ojo. Pues la menopausia puede alterar o afectar la presencia del hipotiroidismo. Totalmente, al revés, Milari. Si tú tienes una paciente hipotiroidea, los síntomas de la menopausia se pueden exacerbar. Correcto. Puede haber una menopausia precoz inclusive. Entonces, en todas las etapas de la vida de una paciente, en este caso si hablamos de una mujer, en la niñez, en la pubertad, cuando hablamos de trastornos de crecimiento inclusive, cuando los niños tienen que empezar a crecer y tenemos problemas tiroideos, puede afectarse el crecimiento. No se diga después cuando ya una mujer quiere ser madre, luego en la menopausia, en todas las etapas. Un mal funcionamiento de la tiroides puede traer muchas consecuencias negativas en esa paciente. Mi Doc, una pregunta súper rapidita y me gustaría que la resuma también. Claro que sí. Mucha gente en casa, estoy segura que en ese momento se pregunta, ok, Doc, pero ¿cómo o cuáles son los síntomas que yo puedo identificar que posiblemente podría estar en el grupo de hipotiroidismo, hipertiroidismo o cáncer de tiroides? Que son las tres como más comunes, ¿no? Bueno, cuando hablamos de hipotiroidismo, voy a nombrar rapidísimo las más frecuentes. El primero y que más se da es la fatiga, ese cansancio extremo. Es normal sentirse cansado. Si yo salí a trabajar muy temprano, si fui al gimnasio, hice ejercicio, voy a estar agotado, pero ya sentir fatiga. Que ¿De la nada? Exacto, de la nada. Estamos aquí sentados y me siento fatigada, me siento agotado todo el tiempo. Eso no es normal, eso es un síntoma importante. La intolerancia al frío. Pacientes que están todo el tiempo como congelándose y estamos a una temperatura normal, siempre están como poniéndose el saquito, el ponchito, entonces y lo normalizan intolerancia al frío. Es que soy friolenta. Sí. Siempre lo decimos así. Puede ser que sí somos violentos, pero hay que chequear qué está pasando porque puede haber un trastorno. Caída del cabello, la piel reseca, eso es algo muy común en los pacientes con hipotiroidismo. El estreñimiento, ¿sí? Inclusive irregularidad menstrual en las pacientes mujeres. Y cuando hablamos, en cambio, de hipertiroidismo, es lo que te decía, es el polo opuesto. Entonces, el paciente con hipertiroidismo que tiene trastornos, en lugar de estreñimiento, viene a ser diarreas. Correcto. ¿Sí? Tenemos sudoración, como que el paciente está siempre con mucho calor. Y al contrario de lo que es la fatiga, el paciente siempre está así como muy activo, como ansioso. Entonces, esos son los dos extremos. Cuando tenemos el hipo, los síntomas que te mencioné. ¿Y hablando del peso? En el peso eso es súper importante y gracias, Lari, por recordarme. En el hipotiroidismo los pacientes tienden a ganar peso, ¿sí? Y en el caso del hipertiroidismo, por toda este sobretrabajo que tiene a nivel intestinal y demás, pierden peso. Entonces son esos dos polos. Correcto. Y cuando hablamos de cáncer de tiroides, mi Doc, para terminar con esto de los síntomas.
Bueno, el cáncer tiene síntomas muy importantes, pero en el cáncer de tiroides hay algo súper interesante y es que se podría tal vez detectar con mayor celeridad, porque en la tiroides, como el doctor nos explicaba, podemos tener pequeñas masas. A veces no son detectables, pero en estos chequeos preventivos el médico sabe cómo examinar tiroides, puede identificar nódulos que podrían ya hacernos pensar en una lesión maligna. No siempre los nódulos tiroideos son malignos, pero siempre es importante descartar. Ahora, cuando ya estamos ante un cáncer de tiroides, ya tenemos otro tipo de trastornos, síntomas como exceso, pérdida de peso en exceso, igual fatiga, cansancio. Okay. No son tan específicos y lo importante es poder determinar y diferenciar entre ellos. Si vemos claro y preciso. Exactamente, como ustedes ven, son netamente esos puntos importantes de las personas que justamente hacen esta parte de control cardiometabólico, la parte tiroidea. ¿Cómo afecta directamente la disfuncionalidad tiroidea en la parte cardiometabólica, tanto el hipertiroideo como el hipotiroideo? ¿Qué puede suceder a nivel de la parte cardíaca, de la parte metabólica general? Doc, sin duda el tema tiroideo está muy ligado a la frecuencia cardíaca, todo lo que tiene que ver con la función de nuestro corazón. En los pacientes con hipotiroidismo podemos llegar a tener inclusive bradicardias, son síntomas en que se enlentece la frecuencia cardíaca, no siempre son detectables de inicio, pero cuando empezamos ya con un paciente realmente con síntomas del problema tiroideo, al hacer examen, yo ya veo que hay alteraciones a nivel cardíaco, entonces es súper importante tener en cuenta estos síntomas y sin duda el chequeo, eso es vital y las personas que nos escuchan que se queden con ese mensaje, el chequeo con el médico, porque a veces no es tan evidente, nosotros no podemos darnos cuenta como pacientes qué está pasando hasta que no vamos al médico, le empezamos a contar un poco lo que estamos sintiendo y que haya un examen físico completo para revisar qué está pasando con nuestro organismo. Perfecto, mi doc, nos quedamos hasta ahí entonces. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos enseguida con el diagnóstico. ¿Qué más? Correcto, y le dejamos una pregunta a la doctora. ¿Es claro cierto sí. o es verdad que la medicación, que el medicar a los pacientes, por ejemplo, las madres embarazadas, con hormonas de tiroides, es peligroso? Vamos, porque esas son preguntas que nos han hecho en la parte del Instagram también, así que ya volvemos, no se vaya. 5:37 de la tarde y de verdad que este programa se ha pasado volando. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y aprovechamos rapidito por favor a que nos digan sus redes sociales o cómo la gente puede obtener más información con respecto a el tema de la tiroides. Bueno, les quiero invitar a visitar una página en Instagram muy educativa para todas las personas que tienen dudas acerca de hipotiroidismo sobre todo. Es una campaña muy bonita, @sintomonstruos de la tiroides. Ahí les dejo como el dato para que ustedes puedan ingresar a Instagram y averiguar de qué se trata, pero ahí está toda la información que necesitan saber sobre la patología. Muchísimas gracias, porque ese tipo de campañas nos amplifica mucho más y como nosotros es educar y prevenir. Sobre todo ingrese a la página, averigüe todo acerca de y siempre pregunte a su médico para aclarar cualquier tipo de duda que tenga. Así es, mi doc. Antes del diagnóstico, vamos con el mensajito. Gracias a los mensajes. ¿Está lista, preparada? Ahí va. Buenas tardes, muchas gracias por tratar este tema. Me diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto hace más de 20 años y hace casi 2 años me dieron el alta de que mi tiroides estaba ya bien y no me volvieron a dar turno. En enero tuve una operación de cadera y desde ahí tengo bajadas de temperatura, pies y manos muy frías, desconcentración, mucho sueño y cansancio e incluso más apetito y taquicardia muy fuerte que me deja doliendo el pecho. La pregunta es, ¿se puede volver a tener un retroceso y volver a la tiroiditis de Hashimoto? Me encanta la pregunta y es un tema muy interesante porque, a ver, de las principales causas de hipotiroidismo está la tiroiditis de Hashimoto y un poco para explicarles a los televidentes en palabras sencillas, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio organismo empieza a atacar a la tiroides, como que la deja de detectar como propia y la empieza a atacar. Hay algo muy importante con estas enfermedades y es que no tienen cura. Estas enfermedades se tratan. Entonces, si hubo un diagnóstico previo de tiroiditis de Hashimoto, el tratamiento tenía que permanecer. Y esto es importante decirlo, este tipo de enfermedades no tienen cura, esto se tiene que tratar de por vida. Felizmente, el tratamiento que hay para este trastorno tiroideo es muy simple.
y realmente no hay problema en el paciente en cuanto a eventos adversos, es muy manejable. Entonces, con que cumpla con el tratamiento. Correcto. Exacto. Correcto. Y los chequeos periódicos. Pero por supuesto, Exacto. es lo más importante, sobre todo en la prevención ya de algún tipo de recaída. Y una pregunta importante también ahí anclándola, mi querida doctora Liz, ¿qué pasa con los pacientes que tienen la noticia de un cáncer de tiroides? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Tienen que operarse, no tienen que operarse? ¿Qué va a pasar después que le quiten la glándula tiroidea? ¿Cómo vamos con eso? Bueno, esa es una pregunta importante porque, a ver, pensemos nosotros también, ¿no? El tener un diagnóstico de cáncer siempre es una cosa terrible para el paciente. Actualmente, y hablando de cáncer de tiroides, se suele encontrar esta patología ya en etapas tempranas y esto nos permite actuar a tiempo para lograr curación de la patología. Entonces, el mensaje que les quiero dejar es la prevención. La palabra cáncer sí asusta, pero si nosotros prevenimos, vamos a chequeos constantes, el cáncer se puede identificar en etapas muy tempranas. Correcto. Y eso permite que los médicos puedan hacer intervenciones tempranas para curar la enfermedad. Actualmente la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay tratamiento quirúrgico, hay tratamiento con yodo radioactivo y demás, pero no, dejarles ese mensaje a los pacientes de que realmente el cáncer de tiroides es muy tratable actualmente mientras se haga prevención y se puede identificar a tiempo. Y realzar algo que la doctora acaba de decir y que a veces pasa por desapercibido. Curable, señores. Cáncer curable. Uno de los pocos tipos de cáncer que, diagnosticado a tiempo, resuelto a tiempo, es curable. Pero ¿qué pasa cuando a un paciente le detectan cáncer de tiroides y eventualmente tienen que retirar la glándula tiroidea? Este paciente se queda hipertiroideo, hipotiroideo. ¿Qué hay que hacer con ese paciente, mi doctora? Esto es súper importante, doctor, y me olvidé mencionar, cuando ya se detecta un cáncer tiroideo que es maligno y demás, uno de los tratamientos es quirúrgicamente extirpar la glándula tiroidea por completo. Ahí, ¿qué sucede? Ya no vamos a tener tiroides que produzca hormonas tiroideas y lo que tenemos que hacer es suplir esa falta de tiroides con hormonas sintéticas que se toman, son medicamentos que el paciente puede ingerir y obviamente si ya no tiene tiroides va a tener que ingerir hormonas tiroideas de por vida para suplir la falta de tiroides porque ya no tiene cómo producir estas hormonas. Correcto. Okay, perfecto. Y es importante cuando hablamos del diagnóstico, mi querida Lari, que la gente en casa sepa que dos cosas. Uno, el alto índice de sospecha de los síntomas que ustedes puedan tener hace que su médico les solicite pruebas a nivel sanguíneo que no son costosas, que son bastante rápidas en cuanto a realizarlas y que en poco tiempo tenemos la parte de del diagnóstico generalmente. Y lo más importante, esto, Milari, cuando el cuerpo tiene poca cantidad de hormona tiroidea circulante, normalmente lo que hace es estimular para tratar de sacar un poco más de estimulación a nivel de la glándula y por eso la hormona estimulante de tiroides en el hipotiroidismo generalmente ¿cómo va a estar? Va a estar elevada. Mucha gente confunde y piensa que por llamarse hipotiroidismo y saber que en medicina hipo es hacia abajo, vamos a tener generalmente una tiroides o una TSH baja. No, señores, mientras más alta esté la TSH, que normalmente los valores pueden variar entre 0.4 hasta 4.2 dependiendo del laboratorio. Si estamos más de esto, generalmente más de 10 sobre todo y más arriba, el paciente tiene un hipotiroidismo mucho más complejo, mucho más absoluto. Pero si en cambio hablamos de lo contrario, si tengo demasiada cantidad de hormona tiroidea en circulación, estamos hablando de un hipertiroidismo y lo que hace el cuerpo específicamente es casi bloquear a la hormona estimulante y entonces va a estar completamente baja o anulada, o sea, menos de 0.4. Ahí vamos a hablar de hipertiroidismo y por eso hay muchas personas en casa y eso es lo que siempre llamamos, tengan mucho cuidado porque hemos tenido algunos casos en algunas partes del país en las cuales voy a la farmacia con la prueba hormonal y ve el farmacéutico o el que está y dice no, es que aquí esto está alto, entonces hay que darle hormona tiroidea. Tenga mucho cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría, Milari, si es que estamos con un hipotiroidismo, ¿no es cierto? Mejor dicho, con un hipertiroidismo que está marcado y eventualmente dice, no, es que está bajito, así que le dan hormona tiroidea.
¿qué va a pasar? Hacerle mucho más hipertiroideo al paciente. Y eso es muy común también que pase. Y por eso estas pruebas, así como lo que habló la doctora, cuando hablamos de una tiroiditis de Hashimoto, ¿tú recuerdas qué nomás es la itis? Entonces, inflamación, ¿no es cierto? Aumento de tamaño, calor, rubor, dolor. Esto es un problema autoinmune. ¿Qué significa? Como bien lo dijo la doctora Liz, esto no se cura. Esto hay que tratarlo. Y también hay pruebas como de anticuerpos específicos para la tiroides que normalmente los puede solicitar tu médico. Ya aprovechando esto, vamos. Oye, mi doc, bueno, aprovechando también tenemos mensajes que justamente tocan este tema, mi doc, de los valores de hormonas tiroideas. Pero también, ¿cuál es la importancia, mi doc? Y eso creo que lo veremos más adelante en el tratamiento, pero ¿cuál es la importancia de realizarse los exámenes? Bueno, me diagnosticaron, ok, tengo hipotiroidismo, hipertiroidismo, me mandaron el medicamento y no volví más. Correcto. ¿Cuál es la importancia de realizarse estos mismos exámenes y cada cuánto, doc? Exactamente. Ese es un error frecuente. Ya me diagnosticaron, me mandaron tratamiento. Chao, nos fuimos, me esfumé. Eso es un error. De hecho, al inicio, cuando se hace el diagnóstico por primera vez, es importantísimo que el paciente tenga chequeos por lo menos cada 3 meses, porque se le manda una dosis del medicamento específica de acuerdo a los valores que se obtuvo en los exámenes que el doctor ya explicó. Y hay que mirar qué dosis a ese paciente le queda perfecta, es decir, que yo no le esté dando ni de más ni de menos para que ese paciente esté totalmente equilibrado. ¿Y cómo se logra eso? Justamente con los controles. Correcto. Eso es indudable. Y después de esos 3 meses, ¿cada cuánto una persona o un paciente con enfermedad tiroidea puede ir al doctor? Debe ir al doctor. Mínimo una vez al año. O sea, yo digo que una vez al año es un chequeo como cuando chequeamos el auto. El auto se chequea cada 5.000, cada 3.000 kilómetros. Nuestro organismo es aún más importante. Al menos una vez por año. Ok, perfecto. Tenemos mensajes. Usted ya sabe que tiene que escribirnos a nuestro número de WhatsApp que en ese momento aparece en su pantalla. Saludos cordiales especialmente a la doctora. Me permito preguntarle, ya que me han modificado la dosis luego de exámenes del TSH. Hoy con 1.07, ¿está bien que de 1 me bajen a 0.75 mg? Gracias, linda semana. Bueno, ahí seguramente ¿qué pasó? Ajustaron la dosis porque, a ver, no hay una fórmula mágica para saber cuál es la dosis del paciente. La única fórmula es chequear con el examen cuál está siendo el efecto de la dosis que estoy usando. Entonces, probablemente ya con la dosis que estaba recibiendo la paciente se vio que estaban bajando demasiado la TSH. Entonces, es necesario hacer un ajuste y es totalmente válido si lo hicieron a 75 microgramos para poder tener en equilibrio a esta paciente. Van a haber cambios en la dosis. En eso, ese mensaje hay que dejarle a la población. No es que me voy a quedar con una dosis estable todo el tiempo. Y si estoy frente a una enfermedad autoinmune, recordemos que esa tiroides se va a estar dañando constantemente. Entonces, voy a necesitar incrementos de dosis o cambio en la dosis. Entonces, por ese lado, que haya mucha tranquilidad y confianza en su médico tratante, porque siempre hay que hacer ajustes para tener este equilibrio. Vamos. Ok, tenemos video. Le voy a leer 2 mensajes y usted me va a dar una respuesta porque creo que va direccionado a lo mismo. Sí. Buenas tardes, doctor. Tengo una inquietud. Buenas tardes. Tengo una inquietud porque tengo un resultado de tiroides. ¿Cómo cojo cita con la doctora? Y el otro. Buenas noches. Mi esposo le diagnosticaron una glándula tipo 4. Le dijeron que tiene que operarse. ¿En dónde me recomienda realizarle la cirugía? Bueno, primero para el tema de la cirugía, hay que ir donde un especialista en tiroides, un especialista clínico primero, que determine a través de todos los exámenes necesarios que realmente hay que hacer una cirugía, ¿no? Porque para llegar a eso hay que hacer primero un chequeo ecográfico, ver si hay nódulos, si son malignos, si son benignos y determinar en base a eso si realmente hay que hacer una extirpación quirúrgica. Esa decisión realmente es un proceso completo. Y Milari, la primera pregunta que me hiciste, y si me la recuerdas, por favor, la primera es que tiene un problema de tiroides y
que ¿dónde coge cita para ser atendida por la doctora Lisette? Bueno, aquí con el doctor Nieto y con Lari se pueden comunicar y con todo gusto van a tener todos los contactos para atenderse y será un gusto poderles Solamente ayudar. para complementar, y gracias mi doctora por eso, simplemente lo que menciona la señora en el mensaje de ese tipo 4, ¿a qué se llama? Ajá, ¿qué es eso? Normalmente hacemos un control, por ejemplo, ecográfico, en el cual ecográficamente uno puede valorar cómo está la glándula tiroidea, su tamaño, los nódulos, si es que hay quistes, y normalmente se llama la clasificación del T-RADS, perdón. Así como hay para la glándula mamaria, se llama el T-RADS. Y el T-RADS es del 1 hasta el número 6. Y eventualmente nos permite revisar con los pacientes. Si es que estamos en el número 4, quiere decir que por ahí hay alguna lesión altamente sospechosa de que no sea benigna y que muchas veces ya le han hecho una punción y que específicamente ya la celularidad ha cambiado. Entonces, riesgo-beneficio, es más riesgoso quedarse con esa lesión en ese punto que extirparla para que el paciente tenga una vida completamente normal, habitual y que no tenga repercusión, por ejemplo, en que aumente la masa o que produzca algún otro tipo de lesiones a distancia. Ok, mi doc, nos vamos a nuestra última pausa y regresamos con la parte final. ¿Cuál es el tratamiento o el manejo, y lo que habíamos dicho, verdad? exactamente. Y claro que sus mensajes, así que quédese con nosotros, ya volvemos. ¡No se vaya! En estos últimos minutos, mi doc, hablaremos sobre el tratamiento y el manejo de la o de las enfermedades. Pero, mi doc, antes tenemos mensajitos. Buenas tardes, tengo 2 nódulos tiroidal Ajá. y quistes. Necesito operación. Me han dicho que no es cancerígena. ¿Puedo quitarme la tiroides o sigo con la levotiroxina? Bueno, aquí hay un tema muy importante y es que siempre vamos a preferir conservar la tiroides. Mientras no estemos frente a un cáncer, como bien lo explicó el doctor, con un T-RADS alto que nos indique una malignidad, vamos a querer conservar la glándula, porque siempre mientras tengamos nuestra glándula tiroides va a estar produciendo las hormonas que necesitamos para todas estas funciones importantes que hablamos en nuestro organismo. Hay que determinar esos nódulos, estudiarlos mejor, a qué se deben, por qué están ahí esos quistes. Igual no siempre es quirúrgica la decisión. Entonces siempre, como les digo, vamos a tender a querer conservar la glándula, que es lo que necesitamos para que todo funcione bien en nuestro organismo. Correcto, y tampoco es una cirugía sencilla. Tenemos muchos vasos sanguíneos importantes, muchas terminaciones nerviosas importantes, inclusive una de las posibles complicaciones a veces puede ser que se nos vaya la voz, porque van inclusive hasta el laringio recurrente. Es que solo abren, no es solamente sacan y entrar, chao. quitar como un platanito, no. Así que hay indicaciones específicas para la cirugía. Mi doc, y hablando del tratamiento y el manejo, ¿qué tan efectivo y seguro es esto del medicamento para los pacientes? Bueno, es un medicamento muy seguro. Son hormonas creadas sintéticamente, pero que hacen la función exactamente igual a las hormonas tiroideas. Entonces, el paciente, esa tiroides no está produciendo suficiente hormona, tenemos que dar la medicación. Si el paciente tuvo cáncer y necesitó una tiroidectomía total, es decir, ya no tiene tiroides, tiene que recibir medicación de por vida porque hay que reemplazar esas hormonas que están faltando. El medicamento es muy seguro. Es importantísimo que se regule la dosis a un punto en el que el paciente tenga este equilibrio de no tener un hiper o un hipotiroidismo. Esa es la parte importantísima que les explicábamos y tiene que ver con el chequeo constante con el médico para ir como gestionando esas dosis de tal manera que lleguemos a ese equilibrio. Pero en general es muy seguro y le da al paciente una vida totalmente normal, que es lo que queremos. Y sobre todo recalcar que no es una enfermedad que se cure, sino es una enfermedad tratable. Sobre todo, mi doc, por las abuelitas en casa, Correcto. que ven esos videos en redes sociales y que le aseguran medicamentos que le van a quitar los problemas con la tiroides. Doc, ¿es segura para las mamás embarazadas esta medicación? ¿Hay que retirarla en el embarazo? ¿Qué pasa con la medicación, la levotiroxina para las mamás? Gracias, doctor, por eso. Es vital que las mujeres embarazadas en las que se ha encontrado hipotiroidismo reciban la medicación. Importantísimo, por lo que hablábamos al inicio, por todas las implicaciones que tiene el no tener la suficiente cantidad de hormona tiroidea, y ese bebé va a tener consecuencias
muy importantes a futuro, así que no es una contraindicación. Paciente embarazada debe ingerir la hormona. Es más, la dosis de hormona tiroidea que necesita una mujer embarazada debe ajustarse, porque estamos hablando ya no solo de la mujer, sino del bebito que trae con ella, y eso implica un aumento de dosis en un porcentaje específico, pero sí, está totalmente indicada en este tipo de pacientes. Correcto. Vámonos con la Vamos a ver la mini-trivia, a ver qué dijo la gente acerca de lo que preguntamos el día de hoy. Vámonos. Y la pregunta dice, ¿cuál de estos síntomas puede indicar hipotiroidismo? La opción A nos dice ansiedad extrema, 25% de votaciones. La opción B, pérdida rápida de peso, 25%, igualito que la anterior. Correcto. Y la opción C, cansancio, frío constante y aumento de peso, 50%. Han estado bastante pendientes y una cosa muy importante. Gracias por tener mucho en cuenta las consideraciones que damos aquí en el programa. Y lo más importante también, Milari, aclararle a la gente que la medicación, la levotiroxina, que se toma viene en microgramos, que no es igual que los miligramos, que se puede convertir, sí, pero tampoco es gramos, son microgramos, son dosis bastante ajustables. De hecho, hay dosis intermedias, ¿verdad, mi querida doctora? Totalmente. Hay dosis intermedias. Sí. ¿Por qué hay esas dosis intermedias, mi querida doc? Hay muchas dosis y presentaciones por el mismo hecho de lo que les estaba contando, ¿no? Hay que hacer ajustes chiquitos y, como el doctor mencionaba, son microgramos de lo que estamos hablando. Entonces, realmente una dosis tan pequeñita en la tiroides puede generar tantos cambios. Entonces, tenemos un sinnúmero de presentaciones y el único que puede determinar la concentración correcta es el médico en base a los exámenes de seguimiento que se haga al paciente, en base a los valores de TSH y de T4 libre que se tienen en ese paciente. Ahí determinamos dosis. Última pregunta para finalizar, mi doc. ¿La alimentación y el ejercicio influyen en estas enfermedades? Vital. El ejercicio y la alimentación son vitales cuando hablamos de todo tipo de enfermedad. Es importantísimo acompañar el cuidado de mi salud con una buena alimentación, actividad física. Realmente esto es un plus para todas las enfermedades. Paciente que se ejercita, que se alimenta bien, realmente va a tener una buena vida. Entonces, movámonos, tengamos una excelente nutrición, proteínas, carbohidratos, todo en un balance para poder estar sanos. Esto es vital, siempre. Perfecto. Okay, perfecto, importante también, antes del mensaje, justamente, la medicación. Es muy importante que usted, si tiene hipotiroidismo, tiene que tomar la medicación, sea en ayunas con agua pura y al menos 1 hora de diferencia entre la ingesta de la tableta y también la próxima comida o la próxima medicación. Último mensaje, Vamos con mensaje. Buenas tardes, doctor. Yo tomo Eutirox, pero nunca a la misma hora. Siempre me hago control y estoy bien. Su opinión, le agradezco. Lo que acaba de mencionar el doctor y es vital. Siempre tratemos de que la medicación, las hormonas tiroideas se deben tomar a la misma hora. O sea, dentro de lo posible hacer esa rutina y tiene que ser en ayunas, con un vaso de agua. No se puede tomar con jugo de naranja, con limonada, con leche. Porque solo agua, porque las hormonas tiroideas no se absorben si lo tomamos con otro tipo de bebida que no sea agua. Y tenemos que tener, al menos después de ingerir la pastilla, unos 45 minutos a 1 hora, idealmente, antes de desayunar, porque el momento en que lo mezclamos con alimentos ya no se va a absorber. Entonces, va a ser como que microdosis y se pueden alterar. Así que, importante. Mi doc, por favor, la información, usted nos había dicho que visiten en redes sociales una página donde van a tener más sobre este tema. Claro que sí, es una página en Instagram, les invito a visitarla, @sintomonstruos de la tiroides. Tiene un nombre bastante simpático, interesante, pero van a ver de qué se trata y van a poder consultar sobre síntomas. Hay también lives con expertos sobre hipotiroidismo, entonces bienvenidos para aprender de esta enfermedad tan frecuente. Y un fuerte abrazo también al doctor Juan Camilo Borrás, que también ha sido parte de hacer esta parte de concientización. Y gracias, mi querida doctora. ¿Cómo se ha sentido aquí? Sí, muchas gracias. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Chau, 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 chau.